En este video, mostraremos cómo usar la opción de consulta de pacientes en el software Breeze Suite. La consulta de pacientes es uno de los dos programas que forman parte del paquete opcional de software de base de datos de consultas Breeze Suite. Para verificar que la base de datos de consultas esté instalada en tu computadora, abre Breeze Suite y en la parte superior de la pantalla haz clic en Ayuda, luego haz clic en Acerca de Breeze. En Opciones instaladas, desplázate hacia abajo y busca la base de datos de consultas. Si la base de datos de consultas está listada, entonces la consulta del paciente ha sido instalada en tu computadora. Si la base de datos de consultas no está listada, no ha sido instalada en esa computadora. Toma en cuenta que si tu computadora está conectada a una base de datos central de Breeze, entonces la opción de consulta de base de datos puede haber sido instalada solo en algunas de las computadoras. Revisa todas las computadoras para verificar si la opción de consulta de base de datos ha sido instalada o no. Si la base de datos de consultas no fue comprada, por favor contacte a su representante de ventas local. Si la opción de software fue comprada pero no aparece en ninguna computadora de Breeze Suite, por favor contacte a su distribuidor local. La consulta de pacientes se puede usar para compilar una lista de pacientes que cumplan con criterios predefinidos para su uso en estudios u otras investigaciones. El usuario o investigador puede consultar una base de datos estándar de SQL para 1 a 6 criterios. Puedes imprimir, previsualizar y exportar datos de tu base de datos de pacientes de manera rápida y sencilla para usarlos en otros programas y hojas de cálculo como Microsoft Excel. Desde ahí, los investigadores y clínicos pueden ver y manipular los datos para adaptarlos a sus necesidades particulares. Patient Query crea una base de datos que está separada de la base de datos principal de Breeze Suite y se llama base de datos de consulta. Mientras que la base de datos principal de Breeze Suite tiene todos los esfuerzos, puntos de datos y gráficos que se midieron en un sujeto en particular, la base de datos de consultas solo tiene los valores numéricos del informe final. Debido a esto, la base de datos de consultas es mucho más pequeña que la base de datos de Breeze Suite. Para abrir el programa de consulta de pacientes, haz doble clic en el icono de consulta de pacientes que se encuentra en tu escritorio. Cada vez que ingreses al programa, el software verificará si se han agregado nuevos pacientes a la base de datos de Breeze Suite y copiará esos datos en la base de datos de consultas. Una nota de precaución: si es la primera vez que ingresas a Patient Query, o si han pasado muchos días desde la última vez que abriste Patient Query y tienes una base de datos grande de Breeze Suite, el proceso para copiar los datos en la base de datos de Patient Query puede tardar más de 2 horas. Si este es el caso, deberías abrir consulta de pacientes en una computadora que pueda quedar inactiva, o realizar esta función al final del día para permitir que el proceso se complete. Aunque hay un par de consultas predeterminadas como ejemplos, solo están para mostrar los tipos de consultas que son posibles. Vamos a comenzar creando una nueva consulta. Primero, haz clic en el botón Nuevo en la parte superior. Luego selecciona Sí para borrar todas las condiciones y campos de salida. En el campo de consulta en la parte superior izquierda, escribe el nombre de tu consulta. Ahora vamos a construir nuestra consulta. Debes tener en cuenta que todos los operativos que ingresamos serán aditivos, usando i. No hay funcionalidad OR para los operativos, y puedes tener un máximo de 6 operativos. Todos los operativos deben estar satisfechos con una prueba en particular para que los datos sean reportados. En general, todos los campos que no son específicos de la prueba, como la edad de los sujetos, la altura, el sexo, el ID o incluso el técnico, se enumeran como una variable demográfica. Si tu consulta no depende de variables demográficas, en otras palabras, si quieres una lista de todos los sujetos basada solo en los datos de prueba, entonces puedes omitir este paso. Nuestra primera parte de la consulta será buscar a todos los pacientes mayores o iguales a 50 años. En el primer menú desplegable de la tabla, seleccionaremos demográfico. En el menú desplegable de campos, selecciona edad. En operadores selecciona el signo de mayor o igual. Luego, en el menú desplegable de valores, escribe 50. Si los resultados que estás buscando se basan en un rango de fechas específico, en tabla selecciona demográfico. En campo selecciona fecha de visita.
Si quieres los resultados de las pruebas después de una fecha determinada, selecciona el signo de mayor que en operadores, luego haz clic en los 3 puntos a la derecha de valores y selecciona tu fecha. Si no seleccionas nada más, te dará todas las pruebas hasta la fecha actual. Si quieres una fecha de finalización para tu consulta, repite con otra entrada de demografía y fecha de visita. Sin embargo, en operadores ingresa el signo de menor que y añade la fecha de finalización. A continuación, buscaremos datos de prueba específicos. En tablas, selecciona el tipo de datos de prueba que deseas consultar. En este caso queremos consultar el porcentaje predicho para los datos de PF prebroncodilatador. En el menú desplegable de tablas, selecciona PF porcentaje predicho, PRE. En el campo de entrada, selecciona la variable que deseas consultar, como el FVC. Quiero ver a todos los pacientes que tienen un FVC menor al 70% del valor predicho. Por lo tanto, en el menú desplegable de operadores selecciona el signo de menor que y en la entrada de valores escribe 70. Otro ejemplo puede ser que también quieras ver a todos los pacientes que tuvieron un cambio del 10% o más en su FEV1 después de un broncodilatador. En este caso, para la entrada de tablas, seleccionarías PF cambio porcentual post. En el campo, selecciona FEV1, mayor o igual para operador y 10 para valores. Si estás participando en el programa de la válvula Zephyr, tu consulta se verá así. El programa de la válvula Zephyr debe tener un FEV1 mayor o igual al 15% del valor predicho y menor o igual al 50% del valor predicho. También deben tener una TLC mayor o igual al 100% del valor predicho y un RV mayor o igual al 175% del valor predicho. Una vez que hayas ingresado todos los valores sobre los que deseas consultar, el siguiente paso es configurar qué información deseas obtener. En la esquina inferior izquierda, haz clic en el botón Elegir campos. Aquí seleccionarás qué campos reportar, ya sea a una impresora o a un archivo CSV exportado. En general, los primeros campos a reportar serían la información demográfica del sujeto, como nombre, identificación y fecha de la prueba. En el campo de la tabla, ingrese demográfico. En la entrada de campo selecciona apellido, luego haz clic en la flecha derecha para mover el campo a la columna de campos seleccionados. Cambia la entrada de campo a nombre y nuevamente haz clic en la flecha derecha para mover el campo a la columna de campos seleccionados. Continúa haciendo esto para ID, fecha de visita, etc., hasta que toda la información demográfica que desees esté en la columna de campos seleccionados. Luego, cambia la entrada de la tabla a PF-PRE, luego del menú desplegable de campos selecciona la variable prebroncodilatador que deseas reportar y muévela a la columna de campos seleccionados. Continúa seleccionando el tipo de tabla y las variables del menú desplegable de campo que deseas reportar o exportar. Cualquier nueva variable que agregues a la columna de campos seleccionados se añadirá al final de la lista. Si una variable está fuera de lugar, resalta la variable y usa las flechas hacia arriba y hacia abajo en el lado derecho de la pantalla para mover la variable hacia arriba o hacia abajo dentro de la lista. Cuando se hayan seleccionado todas las variables, haz clic en el botón OK. Haz clic en el botón Guardar para guardar tu consulta o para guardar cualquier cambio que hayas hecho a una consulta anterior. Para previsualizar tu informe, haz clic en el botón de vista previa. Si usas la fecha de visita como parte de tu consulta y aparece un mensaje de error, esto significa que la fecha regional corta de Windows debe estar formateada como se muestra. El formato de fecha corta para tu computadora debe tener 2 valores para el mes y el día y 4 valores para el año. Contacta a tu departamento de TI para obtener información sobre cómo cambiar el valor de la fecha corta en tu computadora. En la pantalla de consulta, vuelve a seleccionar cualquier valor de fecha para que la configuración regional surta efecto, luego vuelve a seleccionar el botón de vista previa. La pantalla de vista previa mostrará hasta 8 columnas a la vez. Haz clic en la doble flecha derecha o en el botón de la siguiente página para mostrar más columnas. Toma en cuenta que al exportar los datos, todas las columnas se mostrarán adecuadamente en Excel. Haz clic en el botón de cancelar para regresar a la pantalla principal de consultas. Para la mayoría de las cuentas, exportar los datos es la forma más efectiva de manejar la información.
Los datos se exportan como un archivo CSV que luego se puede importar a Excel. Si tienes Microsoft Excel instalado en tu computadora, tienes la opción de exportar los datos directamente como una hoja de cálculo de Excel. Desde la pantalla de consulta, haz clic en el botón de exportar. La función de exportación te permitirá seleccionar en qué carpeta quieres guardar el archivo, el nombre del archivo y si quieres guardarlo como un archivo CSV o una hoja de cálculo de Excel. Una vez exportado, puedes manipular los datos según sea necesario. Una de las desventajas de la consulta de pacientes es la incapacidad de informar si una variable es menor que el límite inferior de lo normal. Una forma de evitar esto es reportar el valor real de una variable y el límite inferior normal de la variable. Luego, una vez exportado a Excel, puedes agregar una nueva columna, crear una ecuación que permita al archivo de Excel reportar sí o no si el valor real es menor que el límite inferior de lo normal. En este ejemplo usaremos FVC como la variable. En Excel, inserta una nueva columna después de la variable en cuestión y nombra la columna FVC menor que LLN. Resalta la primera celda en la nueva columna y escribe la ecuación como se muestra. Nota, los valores de las celdas en la ecuación, como A, B, C, cambiarán dependiendo de tu hoja de cálculo en particular. A continuación, arrastra la ecuación a todas las celdas de esa columna. Ahora podrás saber si una variable es menor que el límite inferior de lo normal. Otro método es calcular los puntajes Z a partir de los datos proporcionados. Para esto, debes reportar los valores predichos y reales de la variable, junto con la desviación estándar de la variable. Nuevamente, inserta una nueva columna en Excel después de la variable en cuestión que se puede llamar puntuación Z. Resalta la primera celda en la nueva columna y escribe la ecuación como se muestra. Los valores de las celdas dependerán nuevamente de tu hoja de cálculo en particular. Luego, arrastra la fórmula a todas las celdas de esa columna. Ahora tendrás el puntaje Z para cada entrada. Haz esto para cada variable que desees tener un valor de puntaje Z. Una vez que tu consulta haya sido creada o los valores exportados, puedes crear otra consulta o simplemente cerrar la aplicación. Recuerda que la base de datos de consulta solo se actualiza y se llena cuando ejecutas la aplicación. Si tienes una base de datos grande, querrás actualizarla con bastante frecuencia para que el tiempo de realizar la actualización sea significativamente menor que si esperas muchos días. Gracias por ver este video. Para más información, o si tienes preguntas sobre Patient Query, por favor contacta a tu distribuidor local, o envíanos un correo a support@mcdiagnostics.